El Gaylord Gladiator, el coche de lujo olvidado de América. Más rápido que un Cadillac, más lujoso que un Rolls Royce y construido con la fortuna de un imperio de horquillas para el pelo. ¿Qué tiene todo esto en común? Estamos hablando nada menos del Gaylord Gladiator, un gran turismo de los años 50 con tecnología futurista del que nunca has oído hablar. Así que quédate hasta el final porque hoy conoceremos la historia de este coche que pudo ser el mejor de América, pero fue condenado por los ojos de sapo y una demanda judicial. Contextualizando la ambición. Viajemos a la década de 1950 para conocer a los hermanos James y Edward Gaylord, que no heredaron una acería ni un astillero, sino un imperio fundado sobre la humilde horquilla para el pelo. Sí, el omnipresente bobby pin, ese objeto que nadie nota, al menos que sea para abrir una cerradura en una película de espías. Su padre, Solomon H. Goldberg, hizo de Gaylord Productos Inc. una mina de oro, y a James y Edward les sobraba lo que popularmente se conoce como dinero de bolsillo, lo suficiente como para financiar un sueño automovilístico delirante. Estos herederos de la laca y el fijador crecieron embelesados por los Duesenberg, Stuff y Bugatti, esos gigantes que habían desaparecido. Pero al mirar el panorama de los 50, vieron que los Ferrari y Jaguar europeos se llevaban toda la diversión. La conclusión fue simple, si bien descabellada: crear un gran turismo que fuera la cuadratura del círculo. Querían un coche más rápido que un Cadillac, más lujoso que un Rolls Royce y con la agilidad de un deportivo europeo. Un coche que pudiera ser un crucero diario o un demonio de carretera. En esencia, querían un deportivo sin la etiqueta de básico de la época. Su ambición era tan grande que contactaron primero a Alexander Tremulis, el genio detrás del icónico Tucker Torpedo. Aunque Tremulis no pudo unirse, su recomendación fue otro gigante del diseño, Brooke Stevens, el hombre que no solo dibujó el elegante Studebaker GT Hawk, sino que también creó el logo de Miller y el mismísimo Wienermobile de Oscar Mayer. Con el dinero fluyendo y un diseñador de élite a bordo, el Gaylord Gladiator nació con la promesa de ser el vehículo más fino y avanzado jamás creado en suelo estadounidense. Pero ¿podría el lujo y el dinero de las horquillas triunfar donde incluso Henry Ford había dudado? La historia diría que no. La máquina del siglo XXI. Olvidémonos del cliché del coche de los 50. Los hermanos Gaylord querían diseñar una nave espacial envuelta en cuero, y vaya que lo lograron. El Gladiator era una lección de ingeniería impartida por un millonario apasionado, James Gaylord, cuyo primer principio de diseño fue simple. Así nació un chasis repotenciado, una estructura central tubular de cromo molibdeno que era increíblemente ligera, es decir, que el coche entero pesaba solo 1.8 toneladas, un logro para la época. Para garantizar que el conductor no sintiera hasta la última piedrilla del camino, James colocó la carrocería sobre soportes impregnados de neopreno, aislando el ruido y la vibración como si fuera un estudio de grabación rodante. Pero la joya de la corona, la característica que hizo que Ford se mordiera las uñas, estaba en el techo. 2 años antes del complejo Ford Skyliner, James Gaylord inventó el primer techo duro retráctil eléctrico del mundo que se guardaba como una simple transmisión de cadena y un solo motor eléctrico. El Skyliner necesitaría 7. En el interior, el lujo era su mayor atractivo. Cuero fino, maderas nobles y medidores VDO personalizados con agujas que parecían lanzas en honor a su nombre. Y bajo el capó, la potencia americana que necesitaban, un V8 Cadillac de 305 caballos de fuerza que catapultaba al Gladiator de 0 a 60 millas por hora en unos impresionantes 8 segundos. Diseño y lujo interior. Stevens diseñó un cuerpo que intentaba atraer la elegancia de los Bugatti de los años 30 al glamour de los 50. El resultado inicial fue una silueta dramática con una curva larga y fluida que iba de punta a punta, bien proporcionada y con un esquema de pintura bicolor que recordaba a una majestuosa ballena orca. Sin embargo, James Lord, el purista, tenía una obsesión que resultó ser el primer clavo en el ataúd del proyecto: los faros.
James quería rendir homenaje a los deportivos clásicos, así que insistió en integrar dos gigantescos faros lupa P100, los mismos que usaba el Rolls-Royce Silver Cloud, directamente en la carrocería. Estos faros, que sobresalían como palillos, flanqueaban una parrilla de malla alta y estrecha. La intención era nostálgica, el resultado no tanto. Debut y la condena visual. Era el año 1955 y el Gaylord Gladiator había llegado a Europa con la promesa de ser la máquina estadounidense que humillaría a Ferrari. El lugar elegido para la presentación fue el prestigioso Salón del Automóvil de París. Lo que ocurrió, sin embargo, fue un desastre digno de comedia, cortesía de sus carroceros. Los hermanos Gaylord habían encargado el ensamblaje a Spoon de Ravensburg, una firma alemana con fama de ser, digamos, abstracta en su estilo. Spoon hizo su trabajo, pero el resultado dejó mucho que desear. Apenas el público puso un ojo sobre el Gladiator, la condena fue instantánea. La gente no podía ver el avanzado chasis de cromo molibdeno ni el techo retráctil eléctrico pionero. Solo veían los faros Luca P100 gigantes que parecían haber sido injertados a la fuerza en la carrocería. La prensa y los visitantes apodaron al coche con burla por sus ojos de sapo. Pero la estética no fue el único problema. El prototipo que debía deslumbrar a la élite automovilística estaba literalmente desmoronándose. Spud había utilizado cantidades considerables de plomo para moldear las curvas de la carrocería, y ese plomo, bajo las luces del salón y el estrés del transporte, comenzó a mostrar signos de deterioro. La pintura se agrietaba, las superficies se desformaban. El lujo del Gladiator se estaba derritiendo, revelando una mano de obra improvisada y barata bajo la piel. El debut fue un revés brutal. Los pedidos no llegaron, la reputación se hundió y James y Edward Gaylord se dieron cuenta de que su sueño no solo necesitaba un rediseño radical, sino un socio de producción que no transformara la ambición tecnológica en un hazmerreír. El proyecto estaba en crisis y el siguiente paso sería buscar ayuda donde se hacían los gigantes del aire, la compañía Zeppelin. Escalada de costos. Después de la humillante debacle de París, los hermanos Gaylord sabían que su Gladiator necesitaba cirugía estética y un nuevo sastre de carrocería. James, el perfeccionista, enterró sus amados ojos de sapo y los sustituyó por 4 faros Luca sellados más discretos, el estilo de los futuros Rolls-Royce. Además, mandó cerrar los pasos de rueda, transformando la ballena orca en un deportivo más elegante y vendible. Para la producción se fueron a lo grande, contratando a Lutz Schiffbau Zeppelin en Alemania. Sí, la misma compañía que construía dirigibles. Si podían construir algo que flotaba en el aire, podían construir un coche. Pero la visión de James no tenía límites, y eso significaba añadir todo lo imaginable. El modelo de producción vino cargado con extras que ni siquiera los Cadillac tenían de serie: aire acondicionado, un sistema de luces de emergencia sobre cada rueda para cambiar neumáticos por la noche, cristales tintados e incluso una bocina de adelantamiento superpotente para asustar a los coches lentos en la autopista. Por supuesto, el techo duro retráctil eléctrico de James seguía siendo el truco de magia definitivo. El problema era que cada lujo tenía un coste estratosférico. El objetivo original de los Gaylord era vender el Gladiator por $10,000, el precio de un Lincoln Continental de lujo. Era un precio ambicioso, pero alcanzable. Sin embargo, con el cambio de Zeppelin, las modificaciones de diseño y la lista interminable de gadgets, el precio final se disparó a $17,500, lo que en nuestro tiempo serían cerca de $200,000. El Gladiator había dejado de ser un coche para rivalizar con Cadillac, se había convertido en una extravagancia para reyes. El mercado se redujo de golpe a una producción inviable de solo 25 unidades al año. Habían construido la máquina perfecta, pero la habían puesto fuera del alcance de casi cualquier comprador. Un litigio devastador. Después de duplicar su precio a $17,500, lo cual era una fortuna, el Gaylord Gladiator finalmente salió de la línea de montaje de Zeppelin en 1957. Los hermanos que habían invertido su imperio de horquillas en esta perfección rodante esperaban el auto más fino jamás construido.
Lo que obtuvieron fue una desilusión. James Gaylord, el ingeniero y visionario, inspeccionó el primer modelo de producción y lo declaró defectuoso. A pesar del precio del Rolls-Royce y el prestigio de la constructora de dirigibles, James consideró que el acabado no cumplía con sus estándares obsesivos. En lugar de negociar, el perfeccionista tomó una decisión fatal: demandar a Luftschiffbau Zeppelin. Lo que siguió no fue una simple disputa comercial, sino una épica y prolongada batalla legal internacional que se libró simultáneamente en tribunales de Alemania Occidental y Estados Unidos. El sueño del Gladiator se paralizó, la producción se detuvo indefinidamente, el dinero de las horquillas se evaporaba a pasos agigantados en abogados y costas judiciales. La tensión, el gasto y la frustración de la guerra legal destrozaron a James, quien sufrió una crisis nerviosa. Finalmente, su hermano Edward, viendo que la fortuna familiar se esfumaba por un litigio sobre la calidad de la pintura, intervino. En 1959, Edward obligó a James a retirar la demanda. Fue el punto final, silencioso y humillante. El sueño de superar a Cadillac y Ferrari con el Gladiator se había disuelto no por fallas de ingeniería, sino por el choque entre la obsesión por la perfección y la dura realidad de la producción. El legado: solo 5 chasis construidos, de los cuales únicamente 3 recibieron carrocería. El resto fue pasto del olvido, o en el caso de un prototipo, de un misterioso robo en Francia. El Gladiator, el coche que debió redefinir el lujo, murió en una corte. El legado agrio del Gladiator. Así terminó la historia del Gaylord Gladiator, no con el rugido de un V8, sino con el goteo de tinta en un juzgado. Hoy en día este coche es casi un fantasma. Si el público lo recuerda, suele ser por su nombre algo tonto o por el aspecto bombástico de los prototipos originales con sus polémicos ojos de sapo. Se le juzga por el envoltorio de 1955, ignorando el corazón tecnológico de 1965 que llevaba dentro. El chasis de cromo molibdeno, la dirección ajustable y el pionero techo retráctil eléctrico con un solo motor. Está claro que a veces ni siquiera tener la mejor idea y todo el dinero del mundo no quiere decir que el éxito esté garantizado. Fue un deportivo que prometía ser el mejor GT de América, pero fue condenado por el perfeccionismo de su creador y un precio que lo hizo inalcanzable. Actualmente solo quedan 2 ejemplares conocidos: la unidad de producción, que descansa en una colección privada en Arizona, y un prototipo que se desvaneció en Francia tras un supuesto robo. El sueño de los Gaylord, un coche que debió haber humillado a Cadillac, se convirtió en una nota a pie de página. Una leyenda sobre qué pasa cuando la ambición supera la gestión realista. Déjame saber en comentarios, ¿conocías esta historia? ¿Tendrías uno de estos coches en tu garaje? ¡Te leemos! Y para más contenido como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.